¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Nuevamente nos reencontramos en nuestro curso de física gracias a Matemasticable. Recordando un poco lo de la clase anterior respecto a magnitudes, habíamos visto dos tipos, ¿no? Las escalares y vectoriales. Las escalares, como por ejemplo la masa y el tiempo, y las vectoriales que están representadas a través de flechas, y esto vamos a ir conociendo un poquito más de cerca, ¿de acuerdo? Las magnitudes escalares, como por ejemplo la fuerza que jalan o generan estos tres individuos al pretender jalar esta roca, o la velocidad de esta persona, ¿no? De este corredor. Son magnitudes vectoriales representadas, decía, a través de flechas, lo que comúnmente lo conocemos, mientras que las escalares simplemente nos dan un valor numérico después de una medición. ¿Ok? Bien, también habíamos consignado sobre la clasificación de magnitudes respecto a su naturaleza, lo que ya hemos visto, escalares y vectoriales. Las escalares solo necesitan valor y unidad, ¿sí? Por ejemplo, 50 kilogramos, 50 es el valor y los kilogramos la unidad. Las vectoriales, además de ese valor unidad, necesitan dirección y sentido. Por ejemplo, ¿recuerdan a estos tres hombrecitos que están jalando esta roca? Bien, está dado la fuerza en Newton, por ejemplo, pueden jalar esta roca los tres individuos con una fuerza posiblemente de 800 newtons. Entonces 800 es el número y newtons n viene a ser la unidad. Entonces, ¿qué resulta? Que además del valor y la unidad, que se comparte dan igual con las escalares, tenemos la dirección y sentido. Claro, la pregunta es, ¿hacia dónde jalan? Están jalando hacia la derecha, ¿sí? De acuerdo a la imagen. Si retomamos nuevamente, tenemos la imagen que jala hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, la gran diferencia entre escalares y vectoriales es que los vectoriales están representados básicamente a través de flechas que me señalan hacia dónde, ¿de acuerdo? Y las escalares no, solamente nos interesan valor y unidad. Luego tenemos la clasificación de magnitudes por sus dimensiones y aquí está el tema central de lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Fundamentales, que son siete: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia y temperatura termodinámica. Las derivadas como velocidad, potencia, fuerza, densidad, presión, trabajo, energía, impulso y otras más, no hemos indicado aquí todas ellas porque serían muchísimos, van a estar basadas o fundamentadas justamente en las magnitudes fundamentales, valga la redundancia. Pero nosotros vamos a trabajar especialmente con lo que es longitud, masa, tiempo, ¿de acuerdo? De las 7 vamos a trabajar con longitud, masa, tiempo. También vamos a trabajar con las otras, pero vamos a empezar primero con longitud, masa, tiempo. Entonces, estrictamente nuestro tema se basa aquí en las ecuaciones dimensionales, es decir, el estudio de esas magnitudes derivadas que están de acuerdo a las fundamentales. Ok, y para eso necesitamos ver algunos ejemplos, algunas ecuaciones dimensionales, como por ejemplo lo que es el radio, diámetro, altura, amplitud y desplazamiento, se identifican con la letra L de longitud. Periodo es el tiempo, área, L al cuadrado, volumen, L cubo, y podríamos mencionar una serie de magnitudes con sus respectivas dimensiones, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ir deduciendo cada una de ellas. Entonces, vamos a ver primero algunas propiedades, como por ejemplo, vamos a indicar el principio de homogeneidad. ¿Qué significa? Que el signo más o menos se convierten o se reemplazan por el signo igual. Esto implica, por ejemplo, que a menos b cuadrado, el signo menos se convierte en igual. Y si tú observas, cada una de estas letras están siendo encerradas entre corchetes, porque esa es la forma de hallar o determinar la dimensión de las magnitudes, ¿de acuerdo? Frente a lo que se denomina análisis dimensional. Ah, ya, ok. Primera regla, el más y el menos se convierte en igual, ¿de acuerdo? Ok. Segunda regla, toda cantidad numérica es igual a 1. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 3, 2 pi radianes, seno 45, logaritmo de 19 es igual a 1. Y tercera regla, toda ecuación dimensional no se expresa como fracción, es decir, vamos a expresar como cantidad entera. Para esto vamos a utilizar algo de lo que tú ya conoces, que es lo que se denomina como teoría de exponentes. ¿De acuerdo? Entonces las tres reglas, resumiendo, sería más menos se convierte en igual, toda cantidad numérica es 1, y la tercera, bueno, vamos a expresar las fracciones en forma de entero o simplemente no vamos a trabajar con fracciones, vamos a convertirlas en forma de enteros a través de la teoría de exponentes. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante, ¿sí? De acuerdo, donde hablamos de ecuaciones
algebraicas y aquí en comparación ecuaciones dimensionales. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a llevar nuestro dibujo, ¿de acuerdo? Vamos a llevar nuestro dibujo a esta pizarra para poder trabajar un poco más de cerca lo que son las ecuaciones dimensionales, ¿sí? Entonces, si tú observas aquí, tenemos lo siguiente. La ecuación algebraica nos dice 4m más 3m es igual a 7m, es cierto, pero dimensionalmente 4m más 3m es igual a m. La pregunta es, ¿por qué? Pues, ¿qué resulta? Observemos con mucha calma aquí. Resulta que 4m más 3m va a tener una conversión interesante aplicando las reglas que habíamos indicado. ¿Qué significa? Una de las reglas señalaba que el signo más y el signo menos se convierten todas ellas en qué? Estas dos se convierten en qué signo? En el signo igual, me dirás. Exacto. Entonces resulta que el 4m ya no va a ser acompañado del signo más, sino por el contrario. ¿Por quién? Muy bien. Buena respuesta, por el signo igual. Entonces yo me voy a dar cuenta que aquí es el igual. Segunda regla, se había indicado que todo número, no voy a señalarlo así, va a ser igual a ¿cuánto? A 1, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que el 4 se convierte en 1, el 3 se convierte en 1, bueno, aquí tenemos el igual, y claro, va a acompañar la letra M, ¿sí? A cada uno de ellos. Y por supuesto, 1 por m es m, 1 por m es m, y finalmente lo que vamos a decir es que m es igual a ¿quién? A m, correcto, ¿de acuerdo? Es por eso, si tú te das cuenta, 4m más 3m es igual a m. Entonces, para estar eh, resolviendo estos problemas de una forma un poco más rápida, ¿qué es lo que podemos hacer? En el mismo ejercicio señalamos en vez del más, el igual y el 4 y el 3 simplemente los cancelamos de alguna forma. Bueno, es una forma de decir, pero realmente no se cancelan, ¿no? Porque se convierten en ¿qué número? En 1. Y sabemos muy bien que el 1 es como el invisible, 1 por m es m, 1 por m es m, y finalmente la conclusión, ¿quién es? Es m. Lo mismo sucede con el siguiente ejemplo. El menos se convierte en ¿qué? En igual. Mientras que el 3 y este 3 se convierten en 1 y por eso la respuesta es L. ¿De acuerdo? Y aquí en este tercer ejemplo sucede lo mismo. Date cuenta, el más se convierte en ¿quién? En igual, me dirás, por supuesto. El 5 es 1, simplemente se va, por decirlo así, porque es invisible el 1, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que me queda? LT menos 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Y claro, aquí tenemos tres ejemplos muy bonitos, como por ejemplo, seno de 30 es igual a 1, sin olvidar la importancia que tiene el uso del corchete, ¿no? Aquí el corchete es muy importante. ¿Por qué? Porque dijimos que es la forma de poder expresar ecuaciones dimensionales. Entonces, dimensionalmente, seno de 30 sería 1. Claro, algebraicamente, ¿cuánto sería? Un medio. Pero no estamos trabajando algebraicamente, sino a través de ecuaciones dimensionales en la física. Pero ¿por qué hacemos esta comparación? Justamente para que puedas ver las diferencias en el campo algebraico y en el campo de las ecuaciones dimensionales. Entonces, seno de 30 es igual a 1. Lo mismo sucede con logaritmo. Logaritmo de 2, logaritmo de un número, es 1, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a marcar de color verde los corchetes solamente para recordarte que cada vez que quieras expresar una magnitud física, dimensionalmente hablando, lo que colocas en los corchetes para de esa manera representarlos. Logaritmo de 2 es un número. Aquí es algo curioso, ¿no? Tú inmediatamente me dirás desde el punto de vista de las ecuaciones dimensionales que el signo más, estos que están aquí, automáticamente se convierten en ¿qué? En igual. Además me dirás que cada uno de ellos son los números 1, ¿no? Yo simplemente los voy señalando de esa manera. Yo sé que 3e es un número 1, ¿sí? Que podríamos también expresarlo de esta manera, ¿no? 3e es un número, pi es un número que es el 1, y logaritmo de b al cuadrado también es un 1. Por eso al final me da 1. ¿De acuerdo? Ok, esperando que te haya servido esta anotación importante de cómo aplicar las reglas en el análisis dimensional. Nos vemos.